Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al distrito por la invitación y muchas gracias a todos de nuevo por la presencia aquí esta tarde, una oportunidad para compartir ideas. Mi presentación, en mi opinión, va a ser un poco distinta a las otras presentaciones. Yo no voy a hacer un resumen de la evidencia clínica, mucho menos un análisis sistemático de toda la evidencia científica. Mi objetivo y mi énfasis va a ser otro. Quiero creer que mi presentación está inscrita en un punto de contacto entre el mundo de las ideas y el mundo de la literatura en particular, y esa evidencia científica. Mi presentación está basada en las ideas de Aldous Huxley, en mis lecturas frenéticas y un poco desordenadas de Aldous Huxley, resumidas esas lecturas en este libro que publiqué el año pasado. Quiero entonces, con esta breve introducción, entrar en materia y voy a compartir con todos esta presentación que comienza, ya lo dije, con Aldous Huxley, que fue, o quien fuera durante la primera parte de su vida hasta el año 1939, hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, una especie de intelectual desencantado, que habitó meramente en esa época el mundo de las ideas, el mundo del lenguaje, cínico si se quiere, pero después fue convirtiéndose en otra persona, se radicó en la ciudad de Los Ángeles por allá a finales de la década de los años 30, y en parte como consecuencia de su contacto permanente con los desiertos del sur de California, fue convirtiéndose, ya dije, en una especie de predicador reticente, de buenas maneras, que enfatizó todo el tiempo la necesidad de conectar mundos diferentes, el mundo de las artes, el mundo de la ciencia, el mundo de Occidente y el mundo de Oriente. Y sobre todo, enfatizó una y otra vez que los seres humanos somos anfibios, que habitamos mundos diferentes y que tenemos que ser anfibios, que tenemos que respetar esa naturaleza anfibia. Habitamos de un lado el mundo del lenguaje, el mundo de las ideas, el mundo de los conceptos, el mundo de los arquetipos, ese mundo platónico que nos distingue de las otras especies. Pero al mismo tiempo decía insistentemente que habitamos el mundo natural, que como consecuencia de esto, una educación para la receptividad, una educación que nos haga conscientes de nuestra presencia en el mundo natural, que a veces olvidamos porque nos refugiamos de manera permanente en el mundo de las ideas, y una educación que nos recuerde de manera frecuente ese privilegio de observar el universo desde este rincón, ese privilegio de, como dice el poeta, habitar en el jardín. Yo quiero en particular, con base en la última novela de Aldous Huxley, La Isla, publicada en el año 1962. Huxley murió en noviembre de 1963. Y murió el mismo día que asesinaron al presidente John F. Kennedy de los Estados Unidos. Quiero, decía, aprovechando la novela La Isla de Aldous Huxley, hablar de tres temas que representan el núcleo de mi presentación. El primer tema tiene que ver con su visión sobre la medicina moderna y la salud en general. El segundo sobre su visión de la ecología y en particular esa visión de la educación para la receptividad. Y el tercer punto tiene que ver con un aspecto más cultural, la forma como debemos crear ámbitos culturales para reforzar nuestra conexión con la naturaleza. Estas tres ideas están presentes en La Isla. Las tres están vigentes hoy en día y son tres ideas que vale la pena en este contexto, aprovechando tal vez esta novela ya un poco perdida en el ruido del tiempo, traerlas a cuento nuevamente. Voy a empezar entonces con esa primera idea que tiene que ver con la visión que tenía Aldous Huxley sobre la medicina moderna, una visión que, vuelvo y repito, está plenamente vigente a pesar de que fue articulada ya hace mucho más de medio siglo. Esa visión yo quiero resumirla en los siguientes puntos. El primero, ustedes pueden leerlo, es más o menos obvio. Yo creo que en la pandemia del coronavirus se ha hecho más que evidente. Decía Huxley que la medicina moderna es, de un lado, 50% magnífica, pero al mismo tiempo 50% inexistente. Celebraba los antibióticos, pero celebraba al mismo tiempo, o mejor, criticaba al mismo tiempo la incapacidad de la medicina moderna en aumentar nuestra resistencia a las infecciones.
Celebraba las cirugías, las fantásticas operaciones, pero decía al mismo tiempo que la medicina moderna nos enseña muy poco de cómo pasar por la vida sin tener que ser partidos en dos. Decía que la medicina era muy buena tal vez para remendarnos cuando nos hemos comenzado a desmoronar, pero pésima para mantenernos sanos. Con un poco de ironía enfatizó al final de su vida que la medicina moderna había progresado tanto que ya casi no quedan seres humanos sanos. Celebraba, por supuesto, los avances de salud pública, en particular las vacunas y los alcantarillados, pero al mismo tiempo señalaba, ponía el dedo en la llaga y nos decía que hablamos mucho de prevención, pero solemos no practicarla. Yo quise resumir en el libro la visión de Aldous Huxley sobre la medicina moderna en particular y sobre la salud en general en 7 puntos que quiero compartir con ustedes esta tarde, de nuevo de manera casi telegráfica y de forma sucinta. El primero tiene que ver con una idea obvia, y aquí parafraseo al epidemiólogo colombiano Alejandro Haddad, a quien le gusta decir que la tasa de mortalidad, al menos la última vez que la midieron, andaba todavía por el 100%. El segundo punto también es obvio, pero yo creo que es importante: la vejez no es una enfermedad. Tercero, los poderes de la medicina, casi sobra decirlo, son limitados. Cuarto, la comprensión, la concentración de la enfermedad solamente al final de la vida es una ilusión, quizás una ilusión vana y una ilusión problemática. Punto número 5, menos muchas veces es más, en la medicina y en la vida. Sexto, la última moda tecnológica quizás es solo eso, un entusiasmo transitorio. Y séptimo, y tal vez el punto más importante que tiene que ver con las ideas que estamos discutiendo esta tarde, las tecnologías de costo cero como la conversación o como el contacto con la naturaleza. Esas tecnologías de costo cero son imprescindibles. Esta visión de la salud y de la medicina moderna de Aldous Huxley, vuelvo y repito, sigue estando plenamente vigente. Nos sobra recordar una y otra vez que los Estados Unidos, el epicentro de la tecnología médica en el mundo, ha visto la esperanza de vida al nacer caer por 4 años consecutivos, incluso antes de la epidemia del coronavirus, por muchas razones, pero tal vez la esencial tiene que ver por la exclusión de buena parte de la población, no solamente de las oportunidades, sino de cualquier forma de esperanza. Esta visión de la medicina moderna, vuelvo y repito, que trajo a cuento Huxley en una obra publicada ya hace más de 60 años, sigue estando, en mi opinión, plenamente vigente y es buena traerla a cuento cada tanto tiempo. Con esto entonces paso a mi segundo punto, que tiene que ver con su visión de la ecología y en particular su visión de esa educación para la receptividad. Decía un profesor, un protagonista de la novela, lo siguiente, hablando de la educación básica, de la educación a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes. Decía lo siguiente: por eso empezamos por ahí, por la ecología. Nunca le damos a un niño la probabilidad de imaginar que alguna cosa existe aislada. Le declaramos desde el principio que todo lo viviente es relación. Les mostramos la relación en los bosques, en los campos, en los arroyos y en la aldea y en el campo que los rodea. La inculcamos de manera permanente. Esta educación para la receptividad, esta educación en lo que el mismo Huxley llamaba la filosofía perenne, esa convicción de que hacemos parte de una red intrincada que debemos respetar. Esa formación básica en la ecología es fundamental no solamente para la salud individual, que ha sido el énfasis de esta conferencia, sino también para la salud colectiva y de alguna manera para enfrentar el desafío existencial que tenemos hoy como especie. Huxley creía que de alguna manera debemos recobrar la sabiduría antigua, esa sabiduría antigua que nos recordaba una y otra vez nuestra conexión con el mundo natural. Si no lo hacemos, si olvidamos la sabiduría antigua, enfatizaba, estamos condenados. O quizás condenaremos nuestros hijos a la miseria, a una vida cada vez más escuálida y a la desesperación que encuentra su frenesí en la autodestrucción, en la violencia destructiva. Parece dramático, pero de alguna manera hay que decirlo, 60 años después, parece también
clarividente. Huxley señalaba, y yo creo que este es un punto interesante y tiene que ver con esa capacidad que tenía de conectar varios mundos, el mundo de la metafísica, en este caso con el mundo de la ciencia. Señalaba que de alguna manera la ciencia en general y la teoría de la evolución en particular nos recuerda lo mismo, nos recuerda el mensaje fundamental de la sabiduría antigua, esa idea de que estamos conectados con todos los seres vivientes. Él veía en el darwinismo una forma distinta de entender la misma idea fundamental. O como bien lo decía, el darwinismo no es otra cosa que la sabiduría neolítica convertida en concepto científico. Esto es la ciencia y la metafísica, si se quiere, la ciencia y la religión, la ciencia y esa sabiduría antigua, la ciencia y la filosofía perenne recuerdan la misma idea, nuestra conexión con todo lo viviente, la idea fundamental, ya lo vimos hace un rato, de la ecología. Como todo está conectado de muchas maneras, este señor T.H. Huxley fue el gran divulgador de las ideas de Darwin. En el año 1863 publicó un librito sobre la relación del hombre con la naturaleza. Es el abuelo de Aldous Huxley. Murió cuando Aldous tenía apenas unos pocos meses de nacido. Los dos de alguna manera se conectaron en el mismo mensaje, en esta idea de recordarnos que la ciencia, y en general las formas iluminadas de entender nuestra posición o nuestra situación en el planeta Tierra, enfatizan exactamente lo mismo. Nuestra pertenencia a un mundo natural que tenemos que respetar si queremos seguir viviendo en este planeta. Esa misma idea, en mi opinión, o una idea similar, ha sido señalada con elocuencia, con quien es tal vez el campeón mundial de la biodiversidad, el científico Edward O. Wilson, esta idea de la biofilia, donde básicamente se está diciendo que casi como una adaptación evolutiva, una especie inteligente como el hombre, tiene de alguna manera que respetar, amar la naturaleza, y que ese amor por la naturaleza, esa biofilia, debería racionalmente, o debería mejor en esta concepción científica, ser favorecido por la teoría de la evolución. Esa foto que ustedes ven ahí la tomé yo en el año 2007. Edward O. Wilson había venido a Colombia, quería visitar la ciudad de Mariquita, porque había tenido contacto con un diario de José Celestino Mutis, que estaba buscando una especie de hormiga. En camino a Mariquita había un trancón en la carretera, saltó del carro, cogió una lupa, y a la vera de la carretera está mirando allí un hormiguero. No es casual, ya enfaticé de alguna manera esa conexión entre la metafísica y la ciencia, que su posición parezca ser de rodillas una posición religiosa. Es otra forma de celebrar nuestra conexión con el mundo natural. Quiero ahora pasar al último punto de la presentación, otra idea de Aldous Huxley, más polémica quizás, interesante, que tiene que ver con algunos de los avances más inquietantes de la medicina moderna, que tiene que ver con un renacimiento, en particular con el renacimiento de las sustancias psicodélicas. Huxley creía que para de alguna manera conectarnos mejor con nuestra comunidad, para esa búsqueda de sentido y para conectarnos con la naturaleza, para insistir en esa educación para la receptividad, algunas sustancias que han venido siendo usadas por la humanidad desde muchos años, que hacen parte de esa sabiduría antigua, son quizás no esenciales, pero que sí pueden jugar algún papel. Como todo está conectado, este señor Roland Griffiths dirige en la Universidad de Johns Hopkins un centro de investigación sobre psicodélicos. En el año 1876, el discurso inaugural de esa universidad fue dado por T.H. Huxley, el abuelo de Aldous. Y hoy en día, este señor, sus compañeros en ese centro de investigación y un conjunto importante de científicos en todo el mundo nos están dando un mensaje inquietante quizás, pero fundamental. Y es que de alguna manera existe un vaso comunicante entre la medicina y el chamanismo.
y que la medicina debería de alguna manera inculcar o recobrar, recoger esa idea de que todas las comunidades humanas necesitan un ámbito cultural para aumentar la cohesión, no solamente al interior de las comunidades, sino nuestra conexión con la naturaleza. Y que ese ámbito cultural ha usado en muchas culturas algunas sustancias como especies de atajo farmacológico. Y que estas sustancias que fueron de alguna manera desterradas de Occidente por mucho tiempo, por un prejuicio tal vez, por un prejuicio puritano, digámoslo así, hoy en día pueden jugar un papel, y dice Roland Griffiths, incluso un papel en nuestra supervivencia como especie. Abrir las puertas de la percepción para conectarnos con la naturaleza es otra de las ideas que de alguna manera nos vienen de Aldous Huxley. Fueron estas ideas, insisto, desterradas por mucho tiempo de la medicina, fueron desterradas por mucho tiempo de la discusión global, pero hoy, en este momento, en este tiempo inquietante, en este tiempo difícil del planeta, han vuelto a ponerse sobre la mesa y son un pedacito de esperanza para de alguna manera recobrar la sanidad que hemos perdido quizás en buena parte del mundo. Quiero entonces terminar con una especie de síntesis. Mi primera idea tiene que ver con la crítica a la medicina moderna que hace Aldous Huxley, y en particular con el énfasis que hace en lo que llama esas tecnologías de costo cero, entre ellas la conversación y la conexión con la naturaleza. La segunda idea, la importancia de la ecología, y en particular la enseñanza de esa, o mejor, esa educación para la receptividad, la importancia de esa pedagogía para la receptividad, de recordarles a los jóvenes y de insistir a lo largo de la vida nuestra conexión de que todo está relacionado. Eso nos lleva a la idea de la biofilia y a esa conexión entre la sabiduría antigua y la teoría de la evolución, que es un punto tal vez bastante interesante que muestra esa conexión entre la metafísica y las ciencias diciendo la misma cosa. El último punto que tiene que ver con la cultura, con básicamente los ámbitos culturales de creación de significado y de conexión con la comunidad y con la naturaleza, y el papel parcial, incompleto si se quiere, que pueden jugar ciertas sustancias psicodélicas que hoy en día están frenéticamente siendo estudiadas en buena parte del mundo. Huxley terminaba con un mensaje esencial, con la necesidad de entender el lugar del hombre en la naturaleza y con la necesidad de prestar atención al mundo en que vivimos y básicamente como una forma de salud individual y colectiva, practicar la compasión. Con eso termino. Muchas gracias por la atención.